Aquí. ¿Será? Mi queridísima gente de YouTube, bienvenidos a una semana más. Hoy les tengo la sorpresa de sorpresas, de verdad. Hoy vamos a hablar de la virtud, porque es el aniversario de las mujeres jóvenes, 150 años, y queremos unirnos al festejo hablando hoy de la virtud, y para eso traje a una mujer increíble que van a conocer. Ella es Palmira, y de verdad que es un honor tenerla aquí. ¿Qué puedo decir? O sea, yo desde el que dije que iba a tener invitados aquí en el canal, dije, ella tiene que estar, y finalmente está, y estoy muy agradecido de ello, y estoy muy emocionado, y de verdad que ustedes tienen que disfrutarla, porque hoy van a aprender tal vez más de ella que de mí, porque yo estoy fascinado. En el momento en que hemos hecho el guión, ella me ha enseñado muchísimo, así que bueno, yo estoy fascinado de tenerla aquí. Bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Palmira, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Raúl. ¿Algo que quieras decir al público que te ve? Estoy nerviosa, pero Braulio es un excelente amigo que tengo, así que confiamos en él. Hemos aprendido mucho de él y esperamos que ustedes puedan aprender también con nosotros y que principalmente puedan sentir lo que hemos sentido. Totalmente. Solo antes de comenzar el video, este día también, más bien el día de ayer, el viernes, publicamos dos canciones. Publicamos una canción que tiene que ver con el deber, se llama Mi Deber con Dios, es una canción de Diana Angulo. Y la canción, de hecho, la cantó una misionera. El video va a estrenarse el domingo, les voy a dejar el link. Y esta canción habla de cómo cumplir nuestro deber a Dios y por qué sentirnos como con ese deber de ayudar en la obra de Dios, ¿no? La segunda canción que publicamos, de hecho, se llama Virtuosa Mujer. Esta es una canción de Helga. Yo estoy involucrada en el proceso de hacerla. De hecho, Palmira, las escuchaste hace rato. ¿Qué tal te parecieron las canciones? Buenísimas, tienen que escucharlas. Y de hecho Palmira me dijo, voy a usar esta canción cuando esté estudiando en las mañanas porque es muy buena. Y bueno, Virtuosa Mujer, yo tuve más que ver con el proceso creativo. La verdad que me fascinó muchísimo el resultado musical y los invito muchísimo a verla. Les voy a dejar los links en la descripción y la pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en donde quieran básicamente. Bien, una vez dicho eso, entremos en el tema del video. Hoy queremos hablar acerca de la virtud. Y en los capítulos de Ven, Sígueme de esta semana tuvimos que leer de Éter 1 a Éter 5. Y lo que queremos hablar un poquito es de las lecciones poderosas de virtud que nos deja el hermano de Jared. Y ahorita que estuvimos revisando con Palmira, encontramos varias y queremos compartirlas con ustedes. Pero empezando nuestro estudio, estaría genial definir un poquito qué es virtud. En la guía de estudio de las Escrituras, la palabra virtud se halla definida como integridad y excelencia moral, poder y fuerza, castidad o pureza sexual. Para mí es interesante la primera palabra, habla de integridad. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de la capacidad de algo para mantener su estado o su forma. ¿Sabes? Como las cosas pueden mantener su forma integral o no, ¿sabes? A eso me refiero. Entonces, cuando hablamos de virtud, hablamos también de la capacidad de alguien de mantener su forma o su naturaleza. ¿Sí? Sí, es correcto. Okay, sí. Gracias, muchas gracias. Algo que es importante aquí y que para mí me fascina, porque este es un lado de la virtud. La virtud podría hablar de la integridad, de la manera de mantenernos firmes y constantes, por así decirlo, aferrados a la barra de hierro, caminando el camino que Dios quiere de nosotros, viviendo el plan y el evangelio. Pero también a mí me agrada otra de las definiciones que yo siempre llevo este diccionario conmigo. Y una de las definiciones que me gusta muchísimo de mi diccionario de virtud es la siguiente: actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Entonces, dice que es la actividad o la fuerza que algo, o en este caso alguien, tiene para producir o causar su efecto. En el caso de la virtud aquí, estamos hablando de que cuando alguien tiene virtud, tiene la capacidad o la fuerza de como causar el efecto que debería causar. ¿Me explico? Como si hablamos de la fe sin obras es muerta. Diríamos que la fe sin obras no es virtuosa porque no causa el efecto que debería causar. Si tú crees en algo, si tenemos fe pero no actuamos, entonces no está surtiendo el efecto que debería surtir la fe en nosotros, en nuestra vida, en las personas. Entonces, en esta definición del diccionario, eso sería no tener virtud. Como que está ahí, pero que no funciona, no causa el efecto que debería causar, como no sirve pues va pronto. Entonces me llama muchísimo la atención cuando yo leí esa definición del diccionario de qué es virtud. Me encanta, es la capacidad que tú tienes de surtir el efecto, la influencia que se espera que surtas en las personas, en ti, en tu vida, en tu alrededor, y eso empieza a ser interesante.
Claro, de hecho me gustaba mucho que destacabas causar un efecto. Para lograrlo, recalco esta palabra que compartías de mantenerse íntegro, ¿no? Entonces, por conservarnos íntegro dentro de nuestra naturaleza, identificamos que para causar el efecto tenemos que mantener íntegra quienes nosotros somos, ¿no? Sí. Con quienes nosotros tal vez llegamos a esta tierra y pudimos identificar tal vez nuestra personalidad, nuestros dones que nos volvían únicos, y con ellos entonces poder causar el efecto o el impacto tal cual para el cual nosotros venimos, ¿no? Para el cual naciste en ese lugar, para el cual tal vez estuviste en esta familia, ¿no? O sea, todo tiene un porqué y la respuesta está en el efecto que puedes causar. Me encanta, esto me deja a mí pensando en que las dos definiciones están relacionadas, porque claro, no puedes causar un contenedor que no es íntegro, no puede cumplir su función, que es contener un líquido. Sí. Entonces, si no se mantiene íntegro en su estructura, no puede causar su efecto. ¿Sí? Me encanta, la virtud implica todo eso. Entonces, esta es la virtud, entonces, al tú mantenerte con integridad, puedes surtir el efecto para el cual fuiste diseñada o diseñado a efectuar. En la vida de las personas, en tu vida. Está brutal esto, no lo había pensado. Muy bien, entonces, partiendo desde esta definición de virtud y entendiendo esto, vamos a ver algunas de las lecciones que nos da el hermano de Jared en cuanto a su virtud. En estas lecciones del libro de Éter, empezamos aprendiendo sobre el pueblo jaredita. El pueblo jaredita surge en este momento en el que se confunden los lenguajes, todo está en conmoción, o sea, la gente está... Imagínate, o sea, si la gente está en conmoción solo porque tiene que usar cubrebocas todos los días, imagínate cuando ni siquiera puede comunicarse con la persona que está al lado, ¿no? O sea, no solo sanitízate, no puedes hablar con la persona que está a tu lado porque no la entiendes, ¿no? Entonces, definitivamente era un ambiente de caos. Y nuestra lección de integridad en este sentido empieza un poquito en los versículos en donde ya está el caos, y entonces Jared va con su hermano, le dice, oye, ¿por qué no le dices al Señor que pues no nos confunda los lenguajes, y bueno, ahí dentro de lo que pide dice, igual y hasta nos lleva a una tierra prometida y todo eso, y bueno, y el hermano de Jared, de ahí podemos empezar a pensar un poquito en la virtud del hermano de Jared, porque el hermano de Jared tiene la capacidad de ir con Dios y decirle, oye Dios, podemos hacer esto, vamos a hacer, y de buscar la ayuda de Dios, ¿sabes? Como el hijo que es de Dios. Y entonces el primer versículo que a mí nos llamó la atención fue el último versículo del capítulo 1, donde el Señor finalmente les dice que los va a guiar. Vamos a leer, yo creo que es del 41 hasta el 43. ¿Te parece si vamos uno y uno? Sí, claro. Ok, entonces yo voy a empezar, ¿vale? Le dice el Señor al hermano de Jared, ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, y de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos al valle que está al norte, y allí te encontraré. E iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y ahí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí en tu posteridad. Y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Aquí, esta frase empezó llamando nuestra atención, porque cuando yo le decía a Palmira que cuando yo leía este relato hace tiempo, o sea, yo siempre me imaginaba que había sido como inmediato. Me imaginaba el hermano de Jared yendo como, oye, Señor, ¿qué es esto? Ah, sí. Oye, Señor, que no confundas el lenguaje de ellos. Sí. Oye, Señor, que vamos a una tierra prometida. Sí. Y entonces, esta última frase del capítulo llama mi atención porque el Señor dice, te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque me ha suplicado todo este largo tiempo. No fue un evento de un día, o sea, yo cuando lo leía me parecía a mí súper rapidísimo, ¿no? O sea, te cuentan la historia y dices, pues es así. Pero no, hablaba aquí el Señor de un largo tiempo. Y cuando el Señor dice largo tiempo es porque de verdad fue un largo tiempo, no en nuestra visión, sino en la visión de Él. Entonces me pregunto, ¿qué capacidad tuvo el hermano de Jared de tener paciencia y de justamente surtir este efecto de la fe que tenía en Dios para esperar en la respuesta del Señor? Así es, y justamente cuando pensábamos en eso, destacábamos esta cualidad de cómo es que esperó y qué cosas hizo mientras esperaba, porque evidentemente nosotros lo recorremos de un versículo al otro y decimos, listo, aquí está,
pero no, ¿verdad? Entonces, veíamos o destacábamos que él suplicaba, ¿no? Y algunos de los elementos que encontrábamos al suplicar es esta pasión con la que uno puede dirigirse al Señor y cómo, con qué intención tan fuerte, con esta fuerza, recurres al Señor, elevándote un poquito más allá tal vez de una oración que únicamente está pidiendo, sino que está suplicando, ¿no? Entonces, evidentemente, una de las cualidades que tenía el hermano de Jared es que él estaba familiarizado con la súplica del Señor. Y esta bonita relación que él mantiene con el Señor nos hace distinguir la confianza con la cual él se mantuvo durante este tiempo, ¿no? En la cual no se rindió, no se cansó, como decía Braulio, no se impacientó, ¿no? A decir, caray, ya, pues Señor, responde. No, o sea, él estaba ahí y muchas veces yo creo que a veces somos probados en esto, ¿no? En esta cuestión de esperar a que el Señor conceda y que conceda en base a lo que estamos suplicando. Ahorita Palmira lanzar esta pregunta buenísima de podemos reflexionar en si esta sería la manera en la que tal vez el Señor describiría nuestras oraciones. Pongámonos un poquito aquí. Estas son las palabras del Señor. Tú me has suplicado todo este largo tiempo. El Señor tal vez utilizaría la palabra súplica para describir nuestra comunicación con Él. Y digo, no quiere decir que siempre andemos, o sea, así con una gran pasión pidiendo algo, ¿no? Yo les he compartido que a veces yo solo comparto mi día y le cuento lo que me gusta en él, ¿no? Es hablar con Dios también. Pero esta es buena pregunta, ¿no? O sea, el Señor, así como describió las oraciones de Jared, ¿describiría también algunas de las cosas que yo le he pedido en oración? Fíjate que es interesante y yo creo que si nosotros recordamos nuestras oraciones, podemos identificar con mayor precisión aquellas en las que nosotros hemos suplicado, ¿no? Aquellas en las que sale de nuestro control la situación, ¿no? En este caso con el hermano de Jared, salía de su control lo que estaba sucediendo, ¿no? Esta conmoción que había. Entonces, el que salga de nuestro control nos lleva tal vez a decir, caramba, ¿no? No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé a dónde recurrir, no sé qué más hacer, ¿no? Entonces, tal vez esto puede llevarnos a recurrir a un espíritu en el cual podemos acudir al Señor con esta devoción, este ímpetu, esta pasión para suplicar y demostrar completa dependencia de Él. ¿Por qué? Porque sale de nuestras manos. Sí, definitivamente. Y ahí empieza, creo que el de Holland es el que tiene esta frase, ¿no? Como donde el límite de la humanidad llega, la divinidad interviene, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante, creo que vemos justamente este ejemplo aquí, ¿no? Esto estaba fuera de sus manos, no podía, y dependía totalmente del Señor para que esto pasara. Él no podía mantener el lenguaje de las personas, él no podía decidir, él no podía saber que había una tierra prometida, él no, o sea, estaba fuera de sus manos. Ahí necesitaba el Señor 100%. Bueno, aquí empezamos en estos primeros versículos a darnos cuenta de la virtud del hermano de Jared. Si continuamos a los siguientes versículos, vamos a encontrar, vamos a ir al capítulo 2, versículos 5 y 6, y en esos capítulos, en esos versículos, es el viaje que ya empiezan a emprender hacia la tierra prometida, hacia su tierra prometida. Entonces, ¿te parece si lees el 5 y analizamos y luego vamos al 6? Claro, dice, y ocurrió que el Señor les mandó que salieran para el desierto, sí, a aquella parte donde ningún hombre jamás había estado. Y sucedió que el Señor fue delante de ellos y les habló mientras estaba en una nube, y les dio instrucciones por donde habían de viajar. Ok. A mí, yo le comentaba, para mí es interesante la frase, a aquella parte a donde ningún hombre jamás había estado. Hay veces en las que tendremos que caminar caminos diferentes, pero hay veces todavía más extremas, diría yo, en las que tenemos que caminar un camino que jamás hemos recorrido, que no conocemos, que es para nosotros una incertidumbre de no sabemos qué hay enfrente. Y lo que a mí me gusta es que por esos lugares los iba a llevar el Señor. Y a veces en nuestra vida tenemos que ir a lugares que no conocemos. Tenemos que, voy a decir como improvisar, tenemos que ver sendas que no hemos recorrido, que no conocemos y que no tenemos ni idea de qué hay ahí. Y lo que me gusta de esta frase es que el pueblo jaredita tuvo que desarrollar esa fe en el Señor también. No solo de
Porque aquí está la parte de reúne tus rebaños, vamos a irnos a otro lado. Ok, cool. O sea, está la parte de yo voy a dejar mis cosas, mis maneras, mi modo de vida, mi estilo de vida, porque dejar, o sea, cambiarte de ciudad es también cambiar parte de tu estilo de vida. Claro. Pero aquí no solo iban a otra ciudad donde vivían otras personas, aquí estaban yendo a un lugar donde nadie había estado jamás. No había un mapa, no había un manual con instrucciones, no había nada. Era algo que nadie había pisado, que ellos desconocían, y entonces esta es otra etapa en donde ellos también tienen que aprender a confiar en la guía del Señor, aún en aquellos lugares, no solo donde no lo controlan, sino ni siquiera lo entienden, que es todavía otro paso, ¿no? Claro, y una de las cosas que destacábamos es que cuando normalmente el Señor nos pide cosas por el estilo, ¿no? Experiencias, que nos aventemos a hacer cosas que tal vez no habíamos vivido, no habíamos experimentado, Él da promesas, ¿vale? Porque quiero destacar que no nos deja solos, ¿no? Normalmente cuando el Señor da un mandamiento o nos inspira a hacer algo, no nos deja solos. Así que cuando da este mandamiento al hermano de Jared y a su familia, a sus amigos, ¿no? Que iban a acompañarle, les promete de su compañía y de su instrucción. Evidentemente, sí, para recorrer o pasar algo que ellos tal vez no habían experimentado, pero destaco, no iban solos. Sí, no tenían la experiencia, pero no iban solos. El versículo de hecho termina diciendo, y sucedió que el Señor fue delante de ellos. No solo, aquí es importante porque el que va delante es el que va guiando. Sí. No solo, esto es importante, el Señor no solo los iba acompañando, esto es importante de ver, hay una cosa en que alguien te acompañe y otra cosa es que esa persona te guíe. Eso es diferente. Una cosa es que alguien te acompañe y otra es que esa persona te guíe. Y aquí vemos al Señor haciendo eso. O sea, no es solo el yo voy a estar contigo en tus dificultades, yo te voy a guiar de tal manera que pases tus dificultades. Siento que esto es como el mensaje de este pasaje. No solo estaba el Señor con ellos, no solo los acompañaba, no solo los consolaba, no solo los animaba, Él estaba también delante. Y eso es lo importante, ¿no? El Señor no solo va a nuestro lado, va delante de nosotros. Y eso es parte de aprender a confiar en el Señor. No solo está contigo, recuerda, no solo está contigo el Señor. Él está delante y Él guía. Sé que es cierto. Algo interesante en el siguiente versículo es, la mano del Señor los guiaba continuamente. Algo de lo que hizo reflexionar, porque aquí en esta parte de que alguien nos guíe, tiene que ver en que nosotros también cambiemos. Supongamos que tenemos un guía de turistas, no nos vamos a ir por nuestro propio camino, vamos a seguir el camino que nos pide el guía, ¿no? Y entonces Palmira hacía la pregunta hace rato que me pareció fascinante, porque decía, oye, si la virtud tiene que ver con el mantenerse íntegro y mantener su forma, ¿dónde queda la humildad que tiene que ver con ser moldeable, ¿no? La mansedumbre era, ¿no? Toda esa parte de ser moldeable. Y nos parecía bastante interesante el punto, porque pensémoslo por un instante, o sea, si la virtud, para que tú surtas tu efecto, requiere que tú retengas tu forma, que tú te mantengas íntegro a lo que eres, pero por otro lado la humildad requiere que cambies, entonces, ¿por dónde jugamos o por dónde vamos? O sea, ¿dónde queda el equilibrio de a dónde ir? Es que es un aspecto, no sé si pueden notarlo, ¿verdad? Pero es como, nosotros cuando lo notamos fue como, no, la humildad efectivamente es esta condición de nuestro ser que está dispuesta a ser moldeada por el Señor. Pero se contrapone tal vez un poco a esta parte de la virtud que analizábamos que debe conservar la parte íntegra, ¿no? Entonces, ¿cómo me moldeo o permito más bien, claro, que me moldeen sin cambiar la forma? O sea, ¿cómo no? Aquí dos ideas que se contraponen. Pero lo que encontramos fue algo bien interesante, ¿no? Recordemos que nuestra personalidad, nuestra esencia está conformada por una naturaleza divina y también una naturaleza terrenal, ¿no? Carnal. Y en base a estas dos, la misión consiste en esta prueba que estamos pasando, conectar nuestra esencia, recordar nuestra naturaleza, nuestra identidad divina, pero al mismo tiempo moldear la carnal, la natural a la cual estamos sujetos en esta tierra y que es bastante trabajable. Me encanta. Es entender que la virtud tiene que ver con mantener íntegra nuestra esencia divina y la humildad tiene que ver con moldear nuestro hombre natural, nuestra naturaleza humana. Está brutal eso. Y entonces entendemos que
Básicamente la humildad y la virtud son compañeras que no pueden separarse. Por un lado debes mantener tu esencia divina y por el otro lado debes de amoldarte a lo que el Señor desee. Es una combinación que te va purificando y que te va llevando a ser más como el Señor sabe que puedes llegar a ser, más como Él. Y entonces es algo en lo que vemos que aquí se va integrando en las personas y en las cosas que debemos nosotros desarrollar. Si pasamos un poquito en el viaje de los jareditas, aquí ya vimos que, ya el Señor los ayudó a salir, ya no les confundió el lenguaje, los guió por el desierto, llegaron a un mar. Gracias. Y entonces, aquí cuando llegamos a un mar, llega un punto en el que, Moroni nos hace aquí una pequeña paréntesis para explicarnos un poquito de las cosas, pero luego llegan los versículos 13 y 14, que podemos leer ahora, que es muy interesante porque, vamos a leerlos y después hablamos de por qué. ¿Te parece? Y creo que me toca iniciar. Sí. Y ahora prosigo, dice Moroni, a mi narración. Porque aquí aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras. Y al llegar al mar, plantaron sus tiendas y dieron al paraje el nombre de Moriancumer. Y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el tiempo de 4 años. Y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared, y estaba en una nube, y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió, porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Ups. Creo que esto me fascina de la historia del hermano de Jared, porque en tan poco tiempo, en solo 2 capítulos que hemos empezado a avanzar, podemos ver a una persona que busca al Señor, sí, que suplica, que tiene paciencia, que se vuelve en el medio por el cual el Señor, porque en este momento podemos incluso llamar al hermano de Jared un profeta, porque era el representante, era el vínculo entre el pueblo y Dios. Eso es un profeta, el vínculo entre el pueblo y Dios. Y entonces Jared iba, preguntaba al Señor, el Señor le decía, y entonces se iba y se hacían las cosas, ¿no? Pero entonces llega un punto en el que pasan 4 años, y de repente el Señor, pues, dice, a ver, Jared, tenemos que hablar, el hermano de Jared, perdón, dice, a ver, tú, hermano de Jared, tenemos que hablar de algunas cosas. Y no fue una lección corta, ¿verdad? No, 3 horas. 3 horas. Entonces, no sé si ustedes en algún momento se imaginan esta conversación. Digo, debió de haber aprendido mucho, pero dice que lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Esto es interesante porque venimos de un hombre que suplica al Señor, que tenía una fortaleza que le ayudó a él y a su familia en esta crisis, el comunicarse con Dios, el invocar el nombre de Dios y suplicarle. Y de repente, 4 años después, esa fortaleza ya se había vuelto una debilidad. Ya no invocaba el nombre del Señor. ¿Qué le pasó al profeta que nos sacó, que nos llevó en un éxodo, que fue guiado por el Señor a través del desierto, que nos trajo a estas playas, y de repente pasaron 4 años y parece que se holgó un poquillo, ¿no? Fíjate que todos en algún momento tal vez hemos pasado por situaciones así, ¿no? Momentos en los que tal vez suplicamos al Señor por alguna bendición, una tierra prometida, ¿verdad? Y mientras vamos en ese transcurso avanzando hacia nuestra tierra prometida, encontramos un bonito desierto en el cual podemos asentarnos un momento. Que ya había playa, no era desierto, claro, ya era más padre, era una playa. Vivir en la playa no es lo mismo que vivir en el desierto. No vivo en playa o en costa, pero me imagino que la vida es... En el mar la vida es más sabrosa. Dice la canción. Entonces, justamente, ¿no? O sea, teníamos un buen lugar para estar, ¿no? Entonces, evidentemente, tal vez simplemente empezaron a descuidarse algunos aspectos en los que tal vez ya no estaba la conmoción donde vivíamos antes, ¿no? El lugar, la experiencia donde estábamos antes, me sentía bien. Y entonces, simplemente empecé tal vez a confiarme, ¿no? A descuidar un poquito esta cuestión, que destacábamos en cuanto a invocar el nombre del Señor y justamente podemos ver qué poder tiene el que nosotros nos dirijamos en súplica al Señor, ¿no? ¿Qué puede hacer por nosotros? Y evidentemente es lo que me gusta destacar, ¿no? Pasaron 4 años y en estos 4 años que pasan, el Señor pudo haber intervenido un poquito antes, ¿no? Decir, hey, ¿qué está pasando? ¿No? A ver, aquí estoy, claro. ¿Te acuerdas de mí? Uh-huh. Pero no fue así. Él respetó y observó a su hijo, ¿no? Y evidentemente en el tiempo en el que tal vez consideró propio recordarle, es cuando va con él, ¿no? Entonces, en ocasiones podemos estar
un poquito descuidados, desatendiendo tal vez nuestra relación con el Señor, pero jamás, volvemos a recalcar, estamos solos. Y en este proceso en el que no estamos solos, el Señor respeta nuestro albedrío, nuestras decisiones, pero evidentemente siempre habrá destellos que nos invitan a recordarle. ¿En qué momentos podemos identificar que el Señor está tratando de invitarnos de nuevo a volverle a invocar, a volver a recurrir a Él y a recordarle? ¿No crees que también es parte de eso? Porque tú ahorita decías como el hermano de Jared pasó 4 años y el Señor no, o sea, estamos hablando de que el Señor por 4 años no, o al menos no que esté en el registro que fue y decir, hey, oye, ¿qué pasa? ¿O dónde has estado? O sea, pasan 4 años y no sabemos nada más que pasaron 4 años viviendo en tiendas, ¿no? Y el Señor lo reprende por esto. ¿No te parece a ti que tal vez en cierto sentido el Señor haya o nos permita hacer estas cosas también para que sepamos diferenciar lo amargo de lo dulce? En el sentido de que, vamos, voy a dejar que, ok, olvídame un poquito, ya te ayudé, ya te bendije, ya te traje hasta aquí, ok, olvídate de mí tantito, te doy chance. Pero en el sentido en el que vas a notar el contraste de una vida en la que estabas avanzando, estabas yendo a una tierra prometida y de repente ya solo estás en la playa 4 años, pues ahí, en 4 años. ¿Me explico? Entonces no sé si hasta cierto punto ahorita esto, no sé qué tal te parece la idea, que el Señor hasta cierto punto dijera, es que yo necesito que él sepa lo que es vivir sin mí. Okay. Lo que es no ser guiado por mí, lo que es dejar de orar, lo que es no estar cerca. Claro, algo como tal vez, que aprenda de las consecuencias que es a lo que te está llevando tus decisiones, vaya, ¿no? Ok, sí, estoy de acuerdo. Y aquí, como tú dices, tal vez no fue porque yo le decía a Palmira, él cometió un error, ¿no? Y Palmira me decía, no, tal vez no fue un error, más bien fue que se holgó un poquito, o sea, no necesariamente que dijo, voy a dejar de orar, sino que de repente un día se le fue, 2 días, no sé, algo así, ¿no? Sí. Y entonces me agrada porque aquí estamos hablando de que no fue precisamente que él se haya convertido en un hombre malo, no fue precisamente en que él dijo ya voy a estar en contra de Dios, fue simplemente que se olvidó de algo importante y bueno de hacer. Claro, y destacamos esta cuestión de que la debilidad es parte de nosotros. No es algo que tú digas la elijo, no voy a ser débil y se acabó, pues, ¿no? Estaría bueno. Hoy no activo mi debilidad. Aquí listo. No consiste en eso, sino simplemente es algo de lo cual también nos toca aprender. De lo cual, una vez que lo identificamos, entonces reacciono y qué es lo que voy a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que puedo destacar con el hermano de Jared? Cuando el Señor le visita, ¿no? Y le disciplina otra vez, ¿no? Obviamente con amor lo hace, pero sí. Le vuelve a recordar esta parte de experiencias tal vez que había tenido previamente, ¿no? Esta relación en la cual se mantenían. Simplemente se puede identificar este aspecto de que el Señor respeta nuestras consecuencias, respeta el progreso que nos pueden dar estas consecuencias, y lo que me encanta es que una vez que somos conscientes de estas consecuencias, ¿qué hacemos? ¿No? El hermano de Jared evidentemente recurre al Señor arrepentido. Y las acciones siguientes son inmediatas, ¿no? No vemos también en el aspecto en el que, medita o dice, tal vez me arrepiento, no me arrepiento. Me voy a esperar otro añito aquí. No. De inmediato se arrepiente y se pone a trabajar. En este arrepentimiento que menciona Palmira, el versículo 15 explica lo que pasa después de que el Señor reprende al hermano de Jared. Y el versículo 15 dice, y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Entonces, para mí llama bastante la atención porque, como dice Palmira, se arrepiente de lo que había estado haciendo mal, pero también piensa inmediatamente en también las personas que pudieran haber salido afectadas de su comportamiento, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un pueblo. No sabemos nada del contexto de si ellos eran creyentes o no, realmente no se nos dice mucho en cuanto a quiénes eran los jaritas, o los amigos de Jared más bien, que fueron al desierto con ellos. Perdón. Pero lo que sí sabemos es que el hermano de Jared se volvió un líder para ellos, porque los guiaba, era el instrumento del Señor para guiar a ese pueblo, a ese rebaño, y de alguna manera él se había olvidado de invocar al Señor, y de las primeras cosas que hace es empezar a invocar al Señor
a favor de él, de su familia y de las personas que estaban con él. Parece ser que hasta cierto punto Jared se da cuenta, oye, mis decisiones, mi desatendimiento, mi falta de atención ante estas situaciones no solo me está afectando a mí espiritualmente y mi relación con el Señor, sino está afectando debido a que soy un líder y debido a que tengo cierta influencia que cumplir en las personas. Sí. En cierto sentido, el hermano de Jared estaba perdiendo su virtud porque no estaba cumpliendo el propósito que él tenía como profeta, de era ayudar a las personas a acercarse a Dios, de bendecir la vida de las personas. Y entonces el hermano de Jared parece que en este arrepentimiento se da cuenta, uy, descuidé a esta gente sobre la cual yo tenía que velar, a la cual yo tenía que ministrar y amar. Claro, de hecho me gusta esta parte, ¿no? En la cual después de un proceso de arrepentimiento, nosotros normalmente obtenemos una visión un poquito más amplia de nuestras consecuencias, ¿no? Tal vez en el momento, mientras lo escogimos, lo vivimos, lo experimentamos, no contemplamos como tal todas las consecuencias, pero esto es parte de el proceso de la reestructuración que vuelve a ser nuestra relación con el Señor. Y esta integración que se vuelve a tener, nos vuelve a restaurar la conciencia de, bueno, ¿qué perdí en el camino? ¿No? ¿Qué tengo que recuperar? Y entre las cosas que destaca el hermano de Jared justamente es las personas que estaban a su alrededor y que dependían también de su guía, tal vez de su ejemplo, de sus decisiones. Entonces, evidentemente, destacamos esta cuestión, ¿no? Cómo él acude al Señor y pide a favor de ellos, ¿no? También, no solamente implora por su persona, sino que ya empezamos a ver los frutos del arrepentimiento en el cual quieres extender esta experiencia a los demás, a los que te rodean, e incluso ir más allá, ¿no? Entonces, destacabas esta cuestión de que tal vez estaba perdiendo su virtud. Yo considero que estaba siendo fortalecido por la decisión de aplicar el arrepentimiento en su vida. Plenamente. No, yo cuando dije que perdía su virtud, yo me refiero a que la virtud es que tú al ser íntegro puedes tu efecto, tu influencia llega, ¿no? Pero en el sentido en el que él había olvidado al Señor, ahí estaba perdiendo como esa influencia, ese poder, eso que vimos que es la virtud. Exactamente. Claro, como profeta, o sea, si eres un profeta y no guías al pueblo a Dios, o sea, que eres profeta, ¿sí? No tiene el efecto que debe tener. A eso me refería. Ahorita que tú estabas diciendo en que cuando nosotros nos arrepentimos ganamos como una perspectiva de lo que perdimos. Sí. Yo pienso, ¿cuánto Jared, no, el hermano de Jared, perdón, siempre le digo Jared, ¿cuánto no el hermano de Jared adquirió perspectiva? Porque imagínate, no sabemos en qué momento en esos 4 años empezó a dejar de invocar al Señor, pero imagínate, pasó un tiempo sin invocar al Señor y de repente tiene una conversación con el Señor que dura 3 horas. ¿Cuánto no se habrá dado cuenta él de lo que perdió pasando? O sea, imagínate tú, dejas de orar una semana y de repente el Señor te visita, Palmira, vamos a hablar 3 horas. O sea, te das cuenta de, madre mía, ¿de qué me he estado perdiendo? Sí. O sea, por lo menos, si quieres tú que tu oración dure 5 minutos en la noche, yo qué sé, ¿no? Pero o sea, yo siento que el hermano de Jared, ¡pum!, se da cuenta de ese contraste y dice, ¿yo por qué estoy perdiendo como, pues sí, o sea, el privilegio que tengo? Y esto de lo que mencionas me recuerda a una cita de Elder Bednar. Hay un discurso que se llama El carácter de Cristo. Y en ese discurso, él dice una frase que me llama mucho la atención a mí y la reflexioné por muchísimo tiempo, porque él dice, solo aquel que resiste la tentación entiende la tentación. ¡Wow! Es lo que él dice. Hablando de Cristo, él dice, sí. Y ahí es donde yo aprendo que hay 2 maneras de entender el bien y el mal. Una es cayendo en el mal y te das cuenta del contraste. Dejé de orar, ni modo, pues ya, ya sentí lo que es estar sin, ya probé lo amargo, ahora ya también probé lo dulce, ya sé la diferencia. Pero el Elder Bednar nos dice, para entender la tentación, uno tiene que resistirla. Y es lo que tú nos dices, cuando tú te arrepientes, cuando ya empiezas a vivir bien, te das cuenta de lo que perdiste, te das cuenta de lo que la tentación en la que estabas cayendo de verdad involucraba, que tú no te das cuenta porque estabas ahí. Y es lo que el Elder Bednar dice, es una pepita de sabiduría. Él dice, la única persona que puede comprender la tentación es aquel que logra resistirla. Por eso Cristo entendió perfectamente la tentación, porque la resistió. Él entiende perfectamente la diferencia entre bien y el mal, no porque haya caído en la tentación. Escucha esto, o sea, si nosotros decimos, tenemos que eso es algo que creemos muchas personas, ¿no? Tenemos que sentir lo malo para saber qué es lo bueno. Tenemos que, o sea, de vez en cuando, o sea, no que debamos hacerlo, pero teníamos que experimentar cuáles eran las consecuencias del pecado para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Bueno, el Elder Bednar, pues bueno, con esa lógica diríamos, bueno, si Cristo sabe la diferencia entre el bien y el mal, entonces ¿en qué momento pecó?
¿Me explico? Eso nos llevaría a pensar, ¿no? Lo cual no está bien, pero entonces ahí hallamos la respuesta en lo que el Elder Bernard dice. También entiendes la tentación, sus consecuencias y todo lo que implica cuando resistes la tentación. Cristo entiende el bien y el mal no porque haya caído en el mal, no porque haya probado lo amargo y sepa distinguir lo dulce, sino porque al aguantar, al resistir la tentación, también la comprendes. Y es lo que nos dices, porque la tentación no la comprenderías entonces estando dentro, sino una vez que saliste de... Y únicamente es con la expresión de Jesucristo, Uh-huh. porque esta es la que brinda arrepentimiento, brinda entendimiento también. Claro. Entonces, milagros pasan. Nosotros nos humillamos, arrepentimos. claro, sí. Claro. Si vamos un poquito más adelante, en los versículos en los que, porque esto es interesante, ¿no? O sea, ya llevaban barcos construidos, el Señor les dice, sigan construyendo barcos, y entonces lo siguiente que nos cuenta Moroni es como, Jared va y dice, oye Señor, esos barcos no tienen ventanas, no hay luz, no hay aire, como que algo les falta, ¿no? Pero es interesante que o sea, había pasado tiempo, el hermano de Jared trae esto, y en ese momento es cuando se pone en la nueva dinámica de la nueva parte de la historia que nos parece fascinante, porque el Señor le va a decir, en el 23 creo que es, ¿no? Donde el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos, ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Y a mí me llama muchísimo la atención, porque el Señor le dice, no puedes tener ventanas, no puedes tener fuego, ¿qué quieres que yo haga? Pero la razón por la que no les deja tener fuego no es solo porque porque yo cuando la primera vez que yo leo no puedes llevar fuego, es como, pues claro, es de madera el barco, se pueden morir todos allá adentro, ¿no? Obviamente no puedes poner madera dentro de, ¿dónde vas a apoyar el fuego? O sea, ¿me explico? Pero lo que el Señor no le dice, no puedes llevar fuego porque te puedes quemar. Le dice, no puedes llevar fuego porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Y si no se iban a dirigir por la luz del fuego, ¿por qué luz se iban a dirigir entonces? Y ahí es la reflexión que me encanta, porque al final la luz, lo que les alumbra en los barcos, es la luz de Cristo, la luz que Él puso en esas piedras. Entonces, al parecer para mí aquí hay una lección importante para el pueblo jaredita de no van a alumbrarse, no van a guiarse. Claro, porque ni siquiera dice no vas a alumbrarte por la luz del fuego, dice no vas a dirigirte. Este es un verbo muy importante. El Señor no dice no te alumbres con fuego, dice no te dirijas con fuego. Yo, mi luz, te va a dirigir. Bueno, todavía no se lo decía, pero ese era el plan del Señor. Claro, y justamente destaco esta cuestión de que estamos hablando ya de un acontecimiento en el que se le está indicando, ¿no? Se le está delimitando el área de dirección que debe procurar. Entonces esto me lleva a pensar, ¿y si no estamos hablando de la construcción tal vez de barcos? Si estamos hablando tal vez de la construcción de una persona, ¿no? De un pueblo, ¿qué características tenían que tener cada uno de ellos para ser dirigidos por el Señor, ¿no? Y volvemos a esta guía con la que Él les promete al momento de emprender su viaje que van a contar. Y cómo nosotros de la misma manera podemos confiar en que estamos siendo dirigidos por el Señor, no por una luz tal vez física, una luz que sencillamente puedo prender, y no que puedo nosotros encontrar en podemos un buscador, controlar. claro, algo que esté en mis manos, por Sí. así decirlo, empieza a ser una luz divina, una luz que sale de mis manos, pero que promete dirigirme. Sí. Y aquí lo que, si se dan cuenta en el proceso, al menos en las veces que Jared, el hermano de Jared, recurre al Señor, antes no había tenido la experiencia, o sea, el Señor le dice, ok, te lo concedo porque me lo has suplicado mucho tiempo. Sí. Pero aquí no es lo mismo, aquí no es, bueno, como me lo estás suplicando ya de un rato, pues te lo concedo. No, aquí es, pues arréglalo. y para mí es fascinante porque si leemos el versículo 23, dice, y aquí yo os preparo contra todas estas cosas. Está hablando de las lluvias y todo lo que van a pasar a través del mar, ¿no? Dice, porque no podréis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros a fin de que traiga luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? El Señor le dice que todavía no está preparado. Le dice, no vas a poder cruzar, hermano de Jared, ni los jareditas, hasta que yo los prepare a ustedes. Y ahí viene lo que para mí es súper interesante, porque acaba de decirles, no te puedes guiar por una luz de fuego. Y le dice, yo te tengo que preparar
¿Preparar para qué? Pues si todavía no sabe qué luz lo tiene que guiar, parece ser que todavía el hermano de Jared le faltaba entender cuál era la luz que él debía buscar en la oscuridad de sus barcos. Cuando él estuviera hundido, cuando él estuviera sin saber qué hacer, cuando él estuviera rodeado de agua así, sin poder moverse a ningún lado, ni correr, ¿no? Que nos gusta correr de los problemas. Cuando estuviera ahí y no pudiera correr de los problemas, el Señor todavía quería que Jared supiera que la luz que debía dirigirla no era la luz del fuego. Y es entonces donde Jared va, y de hecho ahí en el versículo del 3 es donde dice que Jared va y funde las piedras, y eso es importantísimo porque no las saca, no las ¿cómo se dice cuando haces este proceso? Que las golpeas, no les hace el cincel, ¿cómo se dice? Bueno, tú en casa, igual ya te acordaste de la palabra, pero no las hace con un cincel y ahí, pues ya quedó la piedra, no, él las funde, y para fundir piedras, porque dice que eran transparentes, para hacer eso necesitas hacer obra de minería, necesitas cavar, necesitas extraer, necesitas fundir, necesitas otra vez purificar el material una y otra vez hasta que quede solo la parte transparente de los minerales. Y ese es todo un proceso. Jared no lo hizo así como de rápido como te lo cuentan, pues ya está, las fundí. No, eso tomó un buen de tiempo de extraer roca, e ir fundiendo hasta que la tuvo lista. Y entonces ahora sí fue con el Señor. ¿Algún comentario? Solamente pensaba mientras explicaba acá todas las cosas que tenía que hacer el hermano de Jared justamente, identifico que efectivamente para algo estaba siendo preparado, ¿no? Y algo que me llamaba la atención de las cosas que se resaltaban en el versículo 25, regresando un poquitito, es que el Señor prepara para las dificultades, ¿no? Entonces, yo le comentaba a Braulio, ¿no? ¿Cómo una persona puede escoger aventarse al mar, ¿no? O sea, para empezar hay dificultades, el barco necesita cosas, me está diciendo que va a haber olas, que va a haber oscuridad, o sea, ¿con qué confianza yo voy y me aviento, no? Normalmente tendemos a repeler todo aquello que se vea difícil de hacer, ¿no? Prefiero quedarme en mi comodidad y ahí me siento muy a gusto, Señor. Pero viene un proceso de crecimiento en el cual si nosotros no aprovechamos, no ponemos de nuestra parte, no actuamos y tomamos la dificultad para que pueda fortalecer nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, y entonces empecemos a ser un poco más activos en las propuestas con las que estamos dando crecimiento a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestra humildad, a nuestra virtud. Puedo destacar que tal vez nos estaremos perdiendo de ver al Señor en nuestra vida, como vemos más adelante que es lo que obtiene el hermano de Jared, ¿no? Puede ver al Señor. Entonces, nosotros nos estamos construyendo para una obra. Estamos siendo construidos trabajando en nuestra persona, trayendo propuestas, trayendo ideas, tal vez proponiendo ideas, planes al Señor, opciones, y en ellas yo puedo destacar que el Señor ama tanto a sus hijos, que va a guiarnos, va a delimitar incluso nuestra área de búsqueda, y en las propuestas que nosotros ofrezcamos, vamos a ser dirigidos, vamos a ser guiados, para que con estas propuestas no solamente se obren milagros en la vida de las personas, en la vida de mi familia, sino en mí y por consecuencia todos los que me rodean. Plenamente la virtud, el surtir ese efecto positivo en las personas. El hermano de Jared toma este tiempo de hacer las piedras, como dice Palmira, y aquí hay una lección importante, porque muchas veces tenemos la opción de tener el camino fácil, que podría ser como el hermano de Jared, pues ya viví en la playa, o sea, creo que muchos de nosotros viviendo en la playa, al menos ya nos consideraríamos, pero no, afortunados, y ahora de que estás viviendo en la playa por 4 años, te dicen, ¿sabes qué? Métete en ese cuartito por tantos meses, ¿no? Es como de... Justamente, recuerdo una de mis historias favoritas en el libro de Santos, es la historia de una mujer, una hermana, que... está entre la dificultad justamente, se le presenta esta decisión, esta alternativa entre escoger la dificultad y escoger lo que sencillamente es atractivo, es reconfortante y tal vez el anhelo de cualquier persona, bastante tentativo, en el que se describe el que ella está enferma. Y mientras está enferma, está con su esposo, está con su hijo y ella está ya en su lecho de muerte. Un ángel viene a ella y le ofrece estas 2 opciones. Una de ellas es quedarse en esta tierra, continuar con su vida, con la educación de su hijo, con su esposo, o bien
partir a la presencia del Padre y morar con Dios. Así que están estas dos oportunidades, ¿no? Estas dos alternativas. Que son muy contrastantes. Y bastante atractivas, no vaya, o sea... Bueno, no sé si la... Bueno, es que no soy madre. Claro. Ella era madre. Sí. Ok. Entonces, lo que me llama la atención y me impacta cuando yo estoy leyendo esta historia es lo que ella escoge. Y es quedarse en esta tierra, en una tierra de dificultad, una tierra de enfermedad, una tierra de dolor, de tristezas, pero al mismo tiempo también de gozo, ¿no? Está esta promesa. Pero ella escoge esto por encima de una bendición, claro, que estaría a nuestro alcance, ¿no? Y que ya podría tomarla en ese instante. Entonces, esto es lo que me lleva a preguntar, ¿cómo alguien puede escoger la dificultad por encima de la alternativa con la cual tú veniste a esta tierra, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer la dificultad por una persona en el progreso de una persona? Hay algo que las dificultades hacen por nosotros. Y estoy segura que tiene que ver con nuestra prueba en esta tierra, en el que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo, a la estatura de un gigante, ¿no? Me encanta esta cita que describe en el libro de Gordon B. Hinckley, cuando lo usa para describir que de vez en cuando aquí y allá el Señor levanta un gigante entre hombres. Y para mí eso es el hermano de Jared. Es un hombre que cometía errores, que tuvo tal vez debilidades, pero que se levantó, ¿no? Se equivocó tal vez en su momento, pero se arrepiente. Y vemos la clase de líder en la que se convierte, vemos las bendiciones que recibe y vemos la forma en la que la construcción de un gigante empieza a describirse en este registro. Entonces, cuando tenemos la capacidad de escoger una alternativa difícil y dejamos que ésta empiece a actuar en nuestro progreso, entonces empezamos a ser gigantes espirituales. Cuando pienso en por qué escoger la dificultad o el modo no tan agradable sobre el súper agradable y ya me voy con Dios y estoy feliz con Él, pienso un poquito, hace un tiempo que leí este libro que tengo aquí, que es de uno de los directores de Pixar, de la compañía de películas. Y él habla de los motivos que hay tras sus películas. ¿Y tú has visto Toy Story 2? Sí. Ok, Toy Story 2 es genial. Porque él explica el hilo temático de Toy Story 2. O sea, el dilema que tiene el personaje, que es Woody. Si lo han visto, si no, bueno, te lo recomiendo. Y voy a contar un poquito de lo que va. Porque el dilema que enfrenta Woody desde el inicio de la película es que como juguete, algún día el niño crece y te olvida. Okay. Entonces eso es lo que está enfrentando. Woody llega al punto de decir, pues es que claro, o sea, cuando se encuentra ese, ¿cómo se llama? El Wheezy, el pingüinito, que le dice, a mí ya llevo olvidado aquí años, ¿no? O sea, no, ni se van a acordar de ti cuando desaparezcan, o sea, tú eres un muñeco o eres material, se olvidan de ti los niños, ¿no? Y Woody no podía creerlo. Y todo el proceso de la película de Woody es enfrentarse con ese miedo a ser olvidado por su niño tan amado, ¿no? Por ejemplo, cuando conoce a Jessie, al capataz, todos ellos son un reflejo de lo que pasa con los juguetes con el tiempo. El niño te va a olvidar y se acabó. Vas a quedar como basura. Y entonces es interesante porque si te das cuenta lo que el cuate ese gordito que está tratando de hacer con Woody es llevarlo a un museo donde él viviría como rey, arreglado, pintadito, o sea, no sufriría, no sería basura, sería un evento, un objeto de colección, sería un dios entre los juguetes, ¿no? Y lo que él explica que es el dilema de Woody es que es mejor una vida segura donde tendrás todo ya hecho y súper fácil, o una vida difícil, aunque sabes que durará poco, aunque sabes que no será perfecta y pronto puede acabarse, pero con la persona que amas. Oh, wow. Porque él amaba a Andy. Y entonces, ahorita que tú planteas esto de por qué quedarse, por qué el hermano de Jared decidir ir a la parte difícil cuando pudo haberse quedado en la playa a olvidar el asunto, es porque amaba. Cuando el hermano de Jared se arrepiente, ora por ellos que vinieron con él. Ora por aquellos que les dijo, hey, el Señor nos va a llevar a una tierra prometida. Ora por aquellos que estuvieron con él, lo apoyaron y lo sostuvieron como líder. Ora por ellos a quienes amaba porque ministraba y quería ayudar. Y decide ir por el camino difícil porque amaba. Al igual que esta madre, decide ir por el camino difícil porque amaba. Al igual que el Salvador, decide el camino difícil porque amaba. Porque es el impacto que esta decisión, que para mí va a ser difícil, va a tener en la vida de aquellas personas a las que va a impactar. Y para mí tiene que ver con eso. Decides muchas veces el camino difícil porque amas.
Y esa es la belleza de amar. La expiación, podrá que te corresponda o no, podrá que obedezca a tus mandamientos o no. Jesucristo dice, la voy a hacer de todas maneras porque lo amo. Y siento eso mismo en la persona que nos comentas ahorita, en el hermano de Jared, tengo que hacer esto por ellos también. Y siento que el interés de Jared estaba también ahí. Y al amar, fíjate, porque allí estamos ya hablando de la conexión que hay entre el amor y el efecto que tú causas en las personas. Estamos hablando de la conexión que hay entre el amor y la virtud. Porque cuando tú amas a alguien, en este caso pensemos en el ejemplo del juguete Woody, amaba a su dueño, dice, yo quiero ser un juguete para aquella persona que amo. Sí, podría vivir una vida de Dios en el museo, pero yo prefiero vivir una vida significativa para esa persona que amo y pasar el tiempo con ella, aunque acabe en la basura. Y es lo mismo con nosotros, al querer amar, buscamos nuestra integridad. Por ejemplo, el sacerdocio es muy claro cuando decimos, busco estar digno siempre para poderle dar una bendición a mi esposa, ¿no? Es parte de eso, quiero vivir una vida virtuosa, porque sé que eso me permitirá tener el efecto que yo quiero en la persona que está conmigo, en mis amigos, en mi familia, en las personas a las que yo amo. Y a mí me fascina eso, porque eso conecta a esta persona que nos estás contando mi historia de las películas, conecta al hermano de Jared y al Salvador, porque ellos tenían algo en común. Amaban a esa persona, amaban a las personas, quienes fuera que sean, y entonces decidieron vivir una vida dura, pero en la que se mantuvieron firmes o íntegros para poder surtir un efecto mayor en las personas. Así es. ¿Sabes? Venía a mi mente esta cuestión en la que yo colocaría el amor puro de Cristo, la caridad, como uno de los últimos rasgos que completa la virtud de una persona, ¿no? Evidentemente... Que corona como... Claro. Sí. O sea, no último en la lista como... No. Sino lo como... Tienes razón, lo corona, ¿sí, no? Lo completa, ¿no? Y vaya, sin duda es sufrida, es benigna, no se envanece, no busca lo suyo. Y cuando una persona tiene estas características y está dispuesta a hacerlo por otras personas, puede sentirse identificado con el amor del Salvador. Y cobra este poder de extender su integridad, su objetivo con el cual vino a esta tierra a otras personas. Y entonces empiezas a ser un instrumento en las manos del Señor, que tarde o temprano es conectar con tu naturaleza como hijo de Dios, y entonces darte cuenta que el objetivo por el cual viniste es a dejar de pensar tal vez tanto en ti, a dejar tus debilidades atrás, a dejar tus miedos y confiar en el Señor, cruzar este mar y al mismo tiempo empezar a labrar en ti esta virtud, este amor, esta humildad, este arrepentimiento, todas estas cualidades que destacamos del hermano de Jared y que aprendimos de él, que me enamoran, ¿verdad? También, y que yo digo, vaya qué virtud está en este hombre y que está también disponible y al acceso de cada uno de nosotros, que en ocasiones tal vez podemos pasar por momentos en los que nos sentimos bien, nos sentimos poderosos, ¿no? En nuestra relación con el Señor, pero también en momentos en los que tal vez podemos descuidar. Bueno, tenemos las herramientas para volver a la virtud. El hermano de Jared ahorita que dijo de volver a la virtud, el hermano de Jared fue un hombre que acudió a Dios un tiempo, luego se olvidó de invocar a Dios y luego regresó, volvió a su virtud, en el sentido de poder rendir este efecto que como profeta debería de tener, de llevar a la gente a lo que Dios quiere, al plan de Dios, ¿no? Y en este aspecto creo que algo que era importante a la hora de hablar de que ellos zarparan era la preparación del hermano de Jared. Si se dan cuenta, el Señor dijo, ustedes todavía no están preparados, les falta algo, yo los tengo que preparar a ustedes. ¿Y qué fue lo que pasó después? El hermano de Jared fue, construyó las piedras, las muestra al Señor, el Señor lo instruye, y entonces ¿qué pasa? El hermano de Jared baja y zarpan. La lección para mí tiene que ver con tienes que aprender que no te vas a dirigir por fuego allá abajo, tienes que aprender que me dejaste una vez, pero allá abajo, si me dejas, no tienes guía. En ese momento de oscuridad, si vas a buscar una luz que sea segura y que de verdad te guíe, vas a tener que buscarla en mí. Para mí, esa era la lección que el hermano de Jared todavía tenía que buscar, tenía que entender. El Señor le dijo, no vas a aguantar las olas, no vas a... ¿Por qué? Bueno, el hermano de Jared tenía que aprender que la luz que debía dirigir su vida era la luz de Cristo. No importa qué tan
estruendoso fuera afuera, no importa qué tan profundo en el mar fuera, no importa qué tan poca luz pudiera verse, la luz que él tenía que buscar no era una luz que viniera de una ventana, que se podía romper, no era luz que vendría del fuego, era una luz que era eterna y que no se extingue. Y esa es la luz de Cristo. Y entonces es que Jared recobra ese, porque ya no hay, o sea, el Señor ya no le dice, ¿sabes qué, Jared? Listo, vámonos. No hay ninguna instrucción en las Escrituras donde el Señor le diga, pues ya ve, hazlo. ¿Estás listo? No. Parece ser que el hermano de Jared lo entiende en ese sentido. Ya estoy listo. Ya sé qué luz me va a guiar. Ya te conozco a ti, ya sé quién eres. Y ya no hay nada que ninguno de estos misterios, de estas cosas que podrían intrigarme, ya ninguna me intriga. Porque estoy contigo, porque tú eres la luz que me va a guiar a través de esas aguas. Y esa es la lección que el hermano de Jared necesitaba aprender antes de surtir plenamente su efecto, antes de llegar a la plenitud de la virtud, a través del amor que él tenía por las demás personas, a través de la devoción que él tenía hacia Dios. Él entiende que para cumplir la medida de su creación era requerido que él entendiera que debía de apoyarse y hacer su cimiento en Cristo. Y así llegó a ser el hombre virtuoso que fue. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Princesa de Dios, de linaje real, es testigo de Él en tiempo y lugar. Su padre le ama y ella él. Bienaventurada dirán y la alabarán de pureza y honor su manto de integridad su canto. La clemencia y amor acrecentan su compasión. Muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Yo me la pasé genial y hemos descubierto varias cosas súper importantes acerca del carácter de este hombre. ¿Algo que quisieras decir antes de despedirte de este público hermoso? Hermanos, es un placer, ¿verdad? Conocerles a través de la tecnología. Estaba un poquito nerviosa, pero yo creo que ustedes identificaron el bonito ambiente que se puede crear y cómo el Señor va dirigiendo las cosas. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias también por el esfuerzo, ¿verdad?, que hacen por conectarse. Deberían ver a Braulio haciendo edición y todas las cosas que hacen, pero yo estoy muy agradecida por la bonita experiencia que me llevo de esto y en verdad me han edificado. Aunque no están, créanme que sí están. Definitivamente. Me van a dejar en los comentarios qué tal les pareció para que Palmira regrese algún otro día porque yo quiero que vuelva y me van a decir qué tal les pareció. Pues ya está, muchísimas gracias por estar. No olviden de ir a esas bellísimas canciones que hemos hecho. Esperemos que las disfruten muchísimo y les mandamos un abrazo y un beso gigante. Yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Adiós.